me queda poco tiempo de vida. ¿Qué más? Temor a los viajes. Cuando viajamos y escuchamos de tantos accidentes que hay en las rutas en este tiempo, el más reciente que ocurrió en estos días del colectivo y el camión, que nos da a pensar, decir, si viajamos y algo sucede en el colectivo, en el auto que vamos, temor a los viajes. Yo recuerdo, le decía a mis discípulos en una oportunidad, que cada vez que me tocaba ir a predicar a Villa María, a los encuentros en aquel lugar, salía el sábado a la mañana o el viernes a la noche, y yo no tenía temor de viajar, pero me daba una cosa de dejar la ciudad de Córdoba, si bien estábamos aquí a 200 kilómetros, pero dejar este lugar, dejar lo que uno ama, lo que siente, lo que tiene aquí, y bueno, y produce un poco de sentimientos, y esos sentimientos también pueden producir temor. ¿A qué más tememos? Muchos, y especialmente adolescentes, jóvenes, temen a ser acomplejados. ¿Por qué? Acomplejados, es decir, soy demasiado flaco, soy una tabla, soy un palillo. Muchos se me burlan, se me ríen. O soy demasiado gordo, gorda, y siempre estoy así y no puedo cambiar, y muchos se me ríen. Acomplejado en la forma de hablar. Es decir, cada vez que hablo, meto la pata. O ser muy callado y decir, che, ¿por qué no hablas? Sos acomplejado, es decir, tengo miedo de soltar palabra y soy callado, 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 callado. Ser acomplejado, cosas que debemos dejar. Temor también al mañana, a lo que vendrá. Aquellos que pueden decir, tengo mi papá y mi mamá que trabajan y yo estoy tranquilo, no me falta nada, tengo la comodidad de mi hogar, tengo todos los bienes, tengo la comida, mi papá y mi mamá los tengo conmigo, pero si no están, temor al mañana, temor al que vendrá, temor también al fracaso. ¿Cuántas veces podemos decir, y si fracaso, qué va a suceder? ¿Y si fracaso con este emprendimiento? ¿Y si fracaso con esta decisión que tomo? ¿Y si fracaso con lo que voy a emprender a hacer? ¿Qué me van a decir los otros? Se van a burlar, se van a reír, te van a decir, mirá, ¿viste que no era la voluntad de Dios? Temor al fracaso. ¿Y cuántas cosas más podríamos enumerar? Cada uno de ustedes podría decir, yo tengo temor a esto, temor a aquello, temor a la oscuridad. En estos días yo he estado solo en casa porque mi esposa, mi hija están cumpliendo una labor, un trabajo, así que mañana van a estar, por eso es que no la ven a mi esposa aquí arriba, no es que nos hemos separado, estamos juntos. Y yo estaba solo en casa y yo soy de dormir muy, pero muy fuerte, no sentir nada. En estas noches me despertaba todas las noches sintiendo ruidos. No era que tenía temor, pero quizás era que estaba con los oídos más despiertos, más abiertos a las cositas que pasaban. Temor. Y en este tiempo que tuvimos de vacaciones con mi familia, en la casa que habitamos, tenía 2 ventanales grandes, como de 2 metros, de esas puertas corredizas que daban al sur. Una de las noches se levantó una gran tormenta, que también afectó a la ciudad de Córdoba, y fue tormenta eléctrica, viento, lluvia, se cortó la luz. Nosotros teníamos la vista para Carlos Paz, veíamos cuando la localidad de Carlos Paz quedaba oscura y todo eso. La tormenta apareció como a las 2 de la mañana, 3. Yo me dormí de una forma tremenda. Lo único que atiné en un momento, correr la cortina de la ventana, veía las luces de los rayos, los refusilos y seguí durmiendo. Mi esposa y mi hija se levantaron. Yo no escuché nada, ellas me hablaban. Ella me dice gordo a mí, no sé por qué me dirá gordo si tengo... Gordo, y yo no escuchaba nada. Dicen que los ventanales se movían, temblaban. Ella pensó que en cualquier momento la casa iba a volar de la fuerza que tenía el viento, la lluvia, los ruidos de los truenos y demás. ¿A qué quiero llegar a esto? Muchos tenemos temor y más en este tiempo a las tormentas. A las tormentas. Vamos a tener precaución con la tormenta que viene y más en este tiempo de verano se vienen tormentas. Quiero que compartamos en la palabra de Dios a unos varones
que estaban con Jesús y que les tocó pasar por una gran tormenta. Vamos a ver qué nos quiere decir. Vamos al libro de Lucas, capítulo 8, versículo 22 en adelante. Lucas, capítulo 8, versículo 22 en adelante. La NBI, por favor, Carlitos. Gracias. Dice así la palabra de Dios. Un día subió Jesús con sus discípulos a una barca. Crucemos al otro lado del lago, les dijo. Así que partieron. Y mientras navegaban, él se durmió. Entonces se desató una tormenta sobre el lago, de modo que la barca comenzó a hundirse y corrían gran peligro. Versículo 24. Los discípulos fueron a despertarlo. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar, gritaron. Él se levantó y reprendió al viento y a las olas. La tormenta se apaciguó y todo quedó tranquilo. Versículo 25 y último. ¿Dónde está la fe de ustedes? Les dijo a sus discípulos. Con temor y asombro, ellos se decían unos a otros, ¿quién es este que manda aún a los vientos y al agua y le obedecen? La historia narrada en estos versículos nos cuenta de que Jesús había salido con sus discípulos en una barca, comenzaron a navegar, de repente se levantó una gran tormenta. En estudios bíblicos dice que en ese lugar había montañas y que no se podía localizar bien cuando la tormenta venía, cuando las nubes avanzaban. O sea que de repente los sorprendió la tormenta, no tuvieron tiempo de navegar a tierra firme, así que de golpe se vino una tormenta. Dice que los discípulos comenzaron a tener temor. ¿Por qué? Porque el agua empezó a subir a la barca, los vientos eran fuertes, llovía, la tempestad era tremenda y ellos estaban luchando, peleando para que la barca se mantuviera firme, pero no podían llegar a tierra. En ese momento, ellos toman la decisión de despertar al Maestro, a Jesús. Jesús se había ido a descansar, quizás había tenido un largo día, había tenido mucho trabajo, había pasado por muchas cosas, había atendido a mucha gente. A través de Dios, Él estaba haciendo milagros, sanidades, muchas cosas, y quizás, como cualquiera de nosotros, decidió reposar un rato, dormir. En ese momento, uno de los discípulos fue y le dijo, maestro, maestro, pero no fue así nomás tranqui, sino que dice en una de las versiones, gritaron, maestro, maestro, nos ahogamos, nos hundimos. En ese momento Jesús se levantó, dice que se puso en pie, reprendió a las olas, al viento, el mar se quedó tranquilo, cesó todo, dice que se tranquilizó y Jesús lanzó la pregunta. Lanzó esa pregunta. ¿Dónde está la fe de ustedes? Los discípulos asombrados por lo que Jesús había hecho, es decir, hasta el viento, hasta la lluvia, hasta las olas le obedecen. Pero también estos discípulos estaban en un nuevo tiempo, estaban siendo probados, estaban siendo movidos en fe, estaban siendo en una zaranda, decir, mirá lo que va a suceder cuando las olas y el viento se levanten, a ver cómo responden estos discípulos. La respuesta de Jesús o la pregunta de Jesús fue, ¿a dónde está la fe de ustedes? Ellos no se habían dado cuenta de que Jesús estaba con ellos. Ellos no se habían dado cuenta de que había un propósito. Ellos no se habían dado cuenta que Jesús tenía que llegar a un destino, a un puerto, a tierra firme. Ellos no se habían dado cuenta que Jesús iba a llegar, pase lo que pase, cueste lo que cueste, pero iban a ir seguros. Así que yo en esta prédica saqué 3 puntos. El primer punto, una gran tormenta. Una gran tormenta. Tormenta la relacionamos con peligro, con precaución, infunde temor. Cuando hablamos de tormenta, que en estos tiempos se dice alerta meteorológico para la zona céntrica del país,
que abarca Córdoba, San Luis, Buenos Aires, Rosario, y te dicen con abundante caída de agua, con vientos que superarán los 100 kilómetros por hora, probabilidad de caída de granizo. ¿Qué hace uno? Empieza a tomar precaución, empieza a decir, bueno, si tengo que salir con el auto, voy a dejar el auto al resguardo, me voy a ir en colectivo, en bici, pero no voy a sacar el auto. Tomo precauciones con la casa, tomo precauciones con todo lo que compete a cuando hay una amenaza de tormenta. A decir, bueno, sé lo que tengo que hacer, el peligro que puede causar. Es decir, cuando va a granizar, puede ser piedrita chiquita, puede ser piedrita del tamaño de una pelota de ping-pong, o puede ser piedra, como veíamos, del tamaño de una pelota de tenis, que en algunos casos ha caído. Y bueno, y uno toma precaución, es decir, lo que tenés o lo que te has comprado con mucho esfuerzo, es decir, vos que tenés un 0 kilómetro, no lo vas a dejar a la intemperie y decir que se venga la tormenta, el Señor me lo cubre. Es decir, no vamos a jugar. Si te agarra de repente, bueno, decís, Señor, poné tus ángeles que guarden y cuiden el auto. Pero si no, vamos a tomar precaución, porque te están avisando de antemano que una tormenta se va a desatar, se va a venir. Estar en medio de la tormenta te provoca miedo. Te provoca decir, quiero salir, quiero ir a un refugio, quiero ir a un lugar tranquilo. Y los hijos de Dios, muchos pasamos por las tormentas personales. Esta es la introducción, que no te quiero hablar del tiempo ni de la tormenta que se puede venir, sino de la tormenta que podemos pasar a nivel personal. Y un varón que pasó por una tormenta tremenda, lo encontramos en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 1. Aquí nos habla el rey Josafat. Josafat, la historia relata los versículos anteriores, que él había designado a levitas, a sacerdotes, a familias que atendieran a los asuntos del pueblo de Judá, que se encargaran de establecer justicia, que se encargaran de establecer el orden, de que todo asunto complicado o de muchos problemas, estaba esta gente para atender, para servir. ¿Qué hacía Josafat como rey después de todo esto? Porque a Dios le había agradado, porque Josafat había echado al piso todas las imágenes de la reina de Acera, de todos los dioses paganos. Y lo que más hacía Josafat era que el pueblo buscara a Dios, que su corazón buscara a Dios. Y aún más le decía, cuidado, ojo con las decisiones que tomen, con las determinaciones que hagan contra el pueblo cuando tengan que hacer justicia, porque todo lo está viendo Dios, porque ustedes tienen que obrar y actuar bien. O sea, todo esto hacía el rey Josafat. Por eso comienza diciendo, después de esto, de lo que acabamos de hablar, dice, los moabitas, los amonitas y algunos de los meunitas le declararon la guerra a Josafat. Y alguien fue a informarle, del otro lado del mar muerto y de Edom viene contra ti una gran multitud. Ahora están en Hasezón Tamar, es decir, en Engadi. Versículo 3. Atemorizado, ¿cómo dice? Atemorizado, Josafat decidió consultar al Señor y proclamó un ayuno en todo Judá. Versículo 4. Los habitantes de todas las ciudades de Judá llegaron para pedir juntos la ayuda del Señor. Hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. ¿Cuál fue la reacción de Josafat cuando vino un informante a decirle, mirá que está rodeado, mirá que del otro lado viene una gran multitud contra vos? Dice atemorizado. ¿Por qué atemorizado? El lugar donde estaba Josafat, la tierra donde estaba, había sido heredada. Ellos tenían que trabajar, ellos tenían que vivir en esa tierra la cual habían recibido de parte de Dios. Y que de repente venga una gran multitud y te quiera despojar del lugar, del terreno donde vos estás, vas a decir, ¿pero por qué? Si estaba haciendo las cosas bien, si estaba ordenando todo, había echado por el piso todas las idólatras, todas las idolatrías que tenía el pueblo y solo nuestros corazones servían a Dios. Y de repente
Viene una gran multitud en contra de tu vida. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos en ese momento? Dice que Josafat decidió consultar a Jehová. Dice que las ciudades vecinas vinieron y se unieron con Josafat en el ayuno, en la oración, a pedir una respuesta a Jehová. Y Josafat comenzó a declarar, mirá, que vos nos sacaste de allá, que nos trajiste a este lugar, que nos diste esta tierra, que estamos sirviendo, que estamos trabajando y que te buscamos a ti, Dios. Y se viene una gran multitud. Esa era una gran tormenta que se levantó contra Josafat. ¿Cuántos de nosotros se nos levantan tormentas cada día, a cada instante, cada momento? Tormentas que nos sacuden, que nos mueven el piso. Y decir, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? Fue la respuesta en el versículo 12. Versículo 12, por favor. No sabemos qué hacer. ¿Lo tenemos? Versículo 12. Dios nuestro, ¿acaso no vas a dictar sentencia contra ellos? Nosotros no podemos oponernos a esa gran multitud que viene a atacarnos. No sabemos qué hacer. En ti hemos puesto nuestra esperanza. Josafat en ningún momento dijo, bueno, nos vamos a armar, nos vamos a dar pelea, le vamos a dar batalla porque Dios está de nuestro lado. En ningún momento dijo eso. No sabemos qué hacer. Nuestra única esperanza está en ti, Jehová. Nuestro único sostén está en ti, Jehová. Nosotros creemos, esperamos que vos hagas el milagro, que hagas la obra con esta situación difícil. ¿Por qué? Te vienen a matar. Una multitud viene del otro lado a sacarte de esta tierra, a sacarte de este lugar, a sacarte de la comodidad. Y termina la historia diciendo en el versículo 22, Dios los libra. Tan pronto como empezaron a entonar este cántico de alabanza, el Señor puso emboscadas contra los amonitas, los moabitas y los del monte de Seir que habían venido contra Judá y los derrotó. Dice que la orden de Dios vino a través de un levita, un músico, que le dijo, no tengas temor, Josafat, los versículos anteriores lo menciona, no tengas temor porque Dios va a pelear la batalla por vos, solamente entonen cánticos de alabanza y van a ver cómo se van a confundir los demás y se van a atacar entre ellos. Eso fue lo que sucedió. Se atacaron entre ellos, se mataron entre ellos, no quedó ninguno. Esa multitud tan grande desapareció. Así combatió esta gran tormenta que vino contra Josafat. Y ahora te pregunto, ¿cómo estás enfrentando esas tormentas que vienen contra tu vida? Cuando te dicen, estás rodeado, ¿qué haces? ¿Consultás a Jehová? ¿Salís corriendo? ¿Pedís ayuda? ¿Gritás? Como lo hicieron los discípulos, maestro, maestro, nos hundimos, nos ahogamos. ¿Qué hacemos ante la adversidad de una gran tormenta? Primer punto. Segundo punto, los discípulos tuvieron miedo. Versículo 24 de Lucas capítulo 8. Los discípulos fueron a despertarlo. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar. Gritaron. La expresión de gritar es cuando uno está desesperado, uno está pidiendo auxilio. Es cuando un niño va cruzando la calle y le dice, ¡hey! ¡No cruces! ¡Esperá! ¡Ten cuidado! Una expresión de desesperación, una expresión de decir, tené ojo con lo que va a pasar. Los discípulos tuvieron que ir a despertar al maestro porque tuvieron miedo. ¿Cómo puede ser que los discípulos de Jesús tengan miedo? Pero tuvieron miedo. La barca comenzaba a hundirse, el agua comenzó a entrar en la barca, se movían para todos lados. Jesús estaba en medio de la barca, pero tuvieron miedo los discípulos, no entendieron lo que iba a pasar. Hay momentos en nuestras vidas que debemos tomar decisiones.
tomar decisiones, así como la tomaron los discípulos, porque vieron que en determinado momento no sabían qué hacer, tomaron la decisión de despertar al Maestro. Nosotros también, en nuestra vida personal, debemos tomar decisiones. Hay una decisión que tomaron muchos varones y muchas mujeres que enseña la Biblia, decisiones importantes, decisiones muy valiosas. Y una de ellas que me gusta a mí está en 1 Samuel, capítulo 17, versículo 26. Aquí nos relata la historia de David y de Goliat. Para aquellos que tenemos varios años en la iglesia, conocemos la historia de este muchachito contra el gigante, la batalla que se libró entre estos dos varones. Dice que David era un pastorcito de oveja, dice que David tenía olor a oveja, dice que David cuidaba al rebaño y que en determinado momento fue al lugar donde se estaba por librar la batalla, donde estaba el pueblo de Israel con el ejército enemigo frente a frente, y donde había un Goliat, un gigante que salía cada mañana a desafiar al pueblo de Israel diciendo: que venga uno y pelee conmigo. ¿A dónde está tu Dios? Y empezó a maldecir al pueblo de Israel, a maldecir a Dios. Pero ¿qué dice David? ¿Cuál fue la valentía de David? Versículo 26. David preguntó a los que estaban con él: ¿qué dicen que le darán a quien mate a ese filisteo y salve así el honor de Israel? Y miren lo que dice ahora. ¿Quién se cree este filisteo pagano que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? ¿Quién se cree que es? ¿Cuántos de nosotros podemos tener esa camiseta puesta de este David diciendo: soy cristiano y voy a defender a ese Dios, aunque muchos se burlen, aunque muchos maldigan al Dios al cual nosotros creemos, pero poder tener la valentía de David y decir: me pongo esta camiseta y yo lo defiendo en todo momento? Saben que David se despojó de su juventud. ¿Por qué de su juventud? Porque él era un muchachito joven y quizás tenía muchos planes. Se despojó de sus planes, se despojó del futuro que venía para David, se despojó de los sueños. Todo joven tiene sueño, todo joven que es soltero dice: me quiero casar, quiero formar una familia, quiero tener una casa, quiero darle lo mejor. Creo que eso piensan la mayoría. Escuchaba así, porque soy mucho de escuchar lo que dicen muchas personas a veces que no son cristianos, pero que confunden al pueblo de Dios. Y alguien decía, un joven: quiero seguir soltero porque así no voy a tener control de nadie y de nada. Y sí, pero Dios no te manda a eso. Dios te manda a formar un matrimonio, a formar una familia, a que tengas una esposa, a que tengas un esposo, a que tengas hijos, a que seas un ejemplo para la sociedad. Eso es a lo que te manda Dios. Y David se despojó quizás de su inexperiencia como peleador, porque lo único que dijo: a ver, David, ¿cuál es tu currículum? Y mira, cuando viene un lobo, cuando viene un león y ataca a mis corderitos, a mis ovejitas, yo lo enfrento, lo mato, le corto la cabeza, lo dejo ahí desparramado. Pero en este caso, David tenía que enfrentar a un gigante. Y Saúl, que en ese momento era el rey, dijo: está bien, vistan al muchachito este y que vaya y que lo enfrente. Que vaya y que lo enfrente. No se dio cuenta de que Dios estaba con este David. A pesar de esa tormenta tremenda que pudo haber vivido David, supo enfrentarla con valentía. Versículo 45 del mismo texto, por favor, versículo 45. David le contestó: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que has desafiado. David venía en el nombre del Dios, el Dios Todopoderoso. No venía con herramientas humanas, no venía con una preparación física de un gimnasio, no venía con una capacidad mediocre, venía en el nombre del Dios Todopoderoso. Quizás las pocas herramientas era lo que había enfrentado a algunos bichitos en el campo y nada más.
pero venía en el nombre de Jehová, de los ejércitos. No tengas miedo cuando estés en la tormenta. Si estás en la tormenta, toma valentía para decir, voy a enfrentar esa tormenta. Yo no sé la tormenta que estás viviendo o que puedas llegar a vivir. Tercero y último, versículo 25 le dijo de Lucas, ¿dónde está la fe de ustedes? Los discípulos estaban siendo probados. Los discípulos estaban en un nuevo desafío, asombrados por lo que Jesús había hecho, porque Jesús había ordenado a que el viento, a que el agua cesara, a que quedara todo bonanza, todo tranqui. Jesús le dijo esta pregunta. Necesitamos de fe y de seguridad cuando nuestras vidas pasan por momentos de zozobra. ¿Vieron que cuando estamos un grupo de personas y está todo mal, pero surge la voz de alguien que te dice, estén tranquilos, no va a pasar nada, va a estar todo bien, esta tormenta va a pasar, este tiempo de prueba va a pasar, este tiempo de dificultades va a pasar? Es bueno cuando alguien en la familia, ya sea el papá, la mamá o algún hijo, alguno de los hijos, se levanta y te dice, quédense tranquilos, que este momento quizás económico malo ya va a pasar. Quédense tranquilos, que ya va a venir lo mejor. Es bueno cuando alguien se levanta. Veamos otra historia, la última, en el libro de Hechos, capítulo 27. Una historia similar a lo que vivieron los discípulos de Jesús con el Maestro. Y hubo un Pablo que también habló con estos varones que iban en esa barca con peligro de hundirse. Dice que tenían que llegar a destino, que eran transportados, que eran presos, que iban muchos en esa barca, pero que en determinado momento también se levantó una fuerte tempestad. Dice, no te di la cita. Hechos capítulo 27, versículo 33. Hechos 27, versículo 33. Estaba a punto de amanecer cuando Pablo animó a todos a tomar alimento. Hoy hace ya 14 días que ustedes están con la vida en un hilo y siguen sin probar bocado. Versículo 34. Les ruego que coman algo, pues lo necesitan para sobrevivir. Ninguno de ustedes perderá ni un solo cabello de la cabeza. Versículo 35. Dicho esto, tomó pan y dio gracias a Dios delante de todos. Luego lo partió y comenzó a comer. 36 y último. Todos se animaron y también comieron. Dice que hacía 14 días, era como que no probaban alimento, y cuando uno no come es que está desanimado quizás, es que perdió las fuerzas, es que no tiene ganas de nada. Ellos en determinado momento, la barca no llegaba a destino, ya no tenían cómo llegar, no veían tierra. El relato habla de que esperaban que amaneciera porque no se veía nada, porque estaban a oscuras, no sabían a dónde ir. Termina el relato de la historia diciendo que después los soltaron, los presos llegaron nadando y pudieron llegar a la isla. Pero ¿qué te quiero decir con esto? Que este Pablo creyó a dónde iba, creyó cuál era su final, creyó que él tenía que llegar a destino. No dijo, bueno, hasta aquí llegamos, si nos morimos y ya está, ya pasó. No, sabía con certeza, con seguridad. ¿Cuál es la seguridad que tenés vos cuando pasás por una tormenta? Es decir, no, de acá no salgo más. Estamos hablando de las tormentas personales, de lo que te está afectando en este tiempo, de lo que te está afectando a nivel ministerio, a nivel familia, a nivel personal. Quizás sea el primer tiempo que venís a la iglesia, seas muy nuevito, y viniste con un grito desesperado a decir, Jesús, sálvame porque me hundo. Jesús, sálvame porque me hundo. Para finalizar, estás pasando
en medio de una tormenta? Que inclines tus ojos, que cierres tus ojos, por favor, que inclines tu rostro y que comiences a meditar y a pensar. ¿Estás pasando en medio de una tormenta? A nivel personal, a nivel de tu familia, hijos rebeldes, hijos que no se sujetan. ¿Estás pasando a nivel personal algo que te está incomodando en este tiempo y que decir, ¿cómo voy a salir de acá? ¿Cómo voy a salir de esta gran tormenta? Mi familia se deshace, mi familia se pierde, ya no soy el papá o la mamá con autoridad para sujetar a mis hijos, ya no soy el papá o la mamá con la autoridad para saber llamar la atención de mis hijos. ¿Estás pasando por una tormenta en lo ministerial? ¿Qué es lo ministerial? Tu discipulado, que no crecen, que cada vez hay más problemas. ¿Cuál es la tormenta que estás viviendo en este tiempo? ¿Cómo reaccionás en medio de la tormenta? Hablamos que en una tormenta de lluvia o de viento, uno le da un poco de temor, de inseguridad. Pero ¿cómo reacciono yo? ¿Cómo reacciono yo en medio de la tormenta? Soy ese varón o esa mujer que le digo, tranquilos, tengan paz, esto es momentáneo, esta tormenta va a pasar, ya se va a calmar, esta tempestad va a desaparecer. ¿Cómo reaccionás en esa tormenta en la cual estás envuelto con tus amigos, con tus codiscípulos, los adolescentes, los jóvenes? Yo no soy parte de ese grupo, me tienen fuera de ese grupo. ¿Cómo estás pasando cuando esa tormenta se levanta en tu vida? Hay algunos que llegan a decir, es tan grande la tormenta en mi familia, en mi hogar, que no puedo sostener, no me puedo sostener parado. ¿Sabes que la tormenta amenaza con quitarte todo? Escucha bien, las tormentas amenazan con quitarte todo. Cuando hablamos de viento, de lluvia, sabemos que las tormentas producen desastres. Sabemos que las tormentas traen crecida de ríos y que puede haber pérdidas humanas, pérdidas materiales. Pero en mi persona, ¿qué me puede quitar? ¿Me puede quitar el ministerio? ¿Me puede quitar mi fe? ¿Mi fe puede ir en decadencia? ¿Cómo reacciono en esa tormenta que se quiere apoderar de mis sueños, que se quiere apoderar de mi familia, que se quiere apoderar de todo lo que tengo? Josafat, en un momento atemorizado, se preguntaba, ¿por qué vienen a despojarme, a quitarme lo que hoy tengo? Que puedas pensar que la tormenta amenaza con quitarte todo, todo. Cuando decimos todo, también es a Jesús. Que te vuelvas atrás, que dejes de creer, que dejes de seguir a Jesús. Cuando esa tormenta se levanta, la amenaza es constante y se quiere quedar con todo. A esa tormenta puedes llamarle Satanás, que quiere destruirte. Las tormentas me hacen tomar
decisiones. Así como la decisión que tomó David de enfrentar a un gigante. ¿Cuánta valentía necesito en mi vida personal para afrontar la tormenta que tengo enfrente o que está alrededor mío? Decisión de orden personal, ministerial. ¿Hasta cuándo vas a seguir así? ¿Cuándo vas a cambiar? ¿Cuándo vas a dejar el pecado? ¿Cuándo vas a dejar de mirar atrás? Y escúchame bien lo que te voy a decir con tus ojos cerrados. Las tormentas amenazan para que te vuelvas atrás. ¿Por qué? Porque Satanás te hace sentir muy importante. ¿Por qué te hace sentir muy importante? Porque vos ya empezaste el camino en la iglesia, en conocer a Jesús. Varones que vinieron del encuentro renovados, cambiados, con la decisión de decir, ya no vuelvo atrás. Pero ¿por qué te hace sentir importante Satanás? Porque vas a tener amistades, conocidos, amigos entre comillas, que te van a decir, hey, te estamos esperando. Vení que sin vos no es lo mismo. Vení que sos el mejor en el grupo. Vení que te esperamos, vas a tener todo gratis, asado gratis, cosas gratis. Vení, vení. Satanás te hace sentir importante. Te hace sentir importante. Volvete para atrás, total. Déjalo, esos locos. Vení acá, que vas a vivir la vida. Despojarme de lo que no me ayuda. Ya hablemos de orgullo, de ser indisciplinado, de ser una persona no enseñable. ¿Por qué una persona no enseñable? Porque te dicen, mira que tenés que hacer esto. Ah, sí, después lo hago. Después lo hago. Eso es ser no enseñable. Tenés líderes, personas que te están enseñando. Y voy a decir, no, ¿qué tipo de tormenta es la que estás viviendo? Te voy a pedir que abras tus ojos, allí sentado, que mires aquí al frente. Muchas veces, los que estamos al lado de los pastores, pasamos por tormentas, por grandes tormentas. Hace unos pocos días atrás, yo estaba sentado por ahí y la pastora empezó a mandar a líderes a orar, a orar, a orar. Y yo necesitaba una palabra, quizás seguí adelante, Dios está con vos, no te frenes. Y quizás yo empecé a abrir los ojos y veía que uno iba para allá, el otro para allá, el otro para allá, el otro para allá, y nadie me oraba. Quizás mis amigos y hermanos codiscípulos y codiscípulas decían, pero si es un líder, pueden mirar a los líderes y decir, oh, pero si tiene una unción, ¿qué puede necesitar de Dios? Pero necesitamos de Dios, y te lo voy a expresar de otra forma. Estar aquí en la plataforma y venir de traje te genera, como decir, una autoridad, respeto al Señor. Pero ¿sabes qué? Los que estamos al lado de los pastores somos iguales que todos ustedes.
la corbata y el saco no me va a hacer más espiritual, ni más de unción, ni más grande. Soy igual que ustedes. Somos todos iguales y pasamos las mismas tormentas y pasamos las mismas luchas y pasamos los mismos desafíos. Pero Dios es uno solo y Dios es el que te libra, el que te saca, el que te ayuda. Te voy a decir más. Así como yo me despojé de este saco y de esta corbata, porque si bien queda uno bien presentado, ahora sí te voy a invitar, desde los que están arriba al lado de los pastores hasta el más pequeño, que se despojen de lo que tienen, que digan: está bien, yo soy líder, yo estoy al frente de los músicos, pero también paso por tormentas, y las tormentas que yo paso tengo que ser autoridad. Y los músicos van a decir: ¿cómo puede ser que José esté pasando esas crisis? Todos las pasamos, todos la vivimos. ¿Por qué no? Si somos a donde el Satanás apunta. Ahora te voy a pedir que te pongas de pie. Por favor, que te pongas de pie. Y si realmente esta palabra llegó a tu corazón, que te despojes de la autoridad que te ha sido delegada por Dios, diciendo: soy un siervo común y necesito de Dios. Pero que puedas gritar y venir aquí adelante y decir: Señor, ayúdame porque me hundo. Señor, ayúdame porque me ahogo. Si estás pasando la tormenta más dura y más difícil de tu vida, que puedas venir aquí adelante y decir: no importa la autoridad que yo tenga, que sea líder de tantos, jefes de tantos, que pueda decir: vengo aquí adelante, Señor, porque me hundo, porque te necesito, porque en esta tormenta yo no puedo pelear solo. Me tengo que tomar de tu mano, Jesús. Me tengo que tomar de tu mano, Jesús. Despojate de la autoridad que te han dado los pastores. Despojate de la autoridad del saco y la corbata. Despojate de la autoridad que tenés adelante de Dios y decir: yo soy uno más. Yo soy uno más. Yo soy uno más que necesito de Dios. No importa lo que viva, yo te necesito, Dios. Si no estás pasando por una tormenta, no esperes a buscarlo a Jesús como un bombero, a decir: cuando te necesito te busco, cuando te necesito te llamo. Pero ahora no, ahora atendé otro servicio, atendé por otros lugares. No esperes a llamarlo a Jesús cuando las papas queman, cuando está todo difícil, cuando estás rodeado, cuando estás en medio de la tormenta y vas a tener que resistir solo, sola, vas a tener que batallar y pelear. Si estás en medio de la tormenta, comenzá a tomar la valentía que tuvo David. Comenzá a buscar a Jesús, a Dios, como lo hizo Josafat. Comenzá a decir como Pablo: estoy tranquilo, estoy seguro, porque mis cimientos están en Jesús. Mis cimientos están en Jehová. ¿Te han querido mover el terreno, la tierra en este tiempo? ¿Te han querido despojar de lo que Dios te dio? ¿Te han querido despojar de la fe? ¿Te han querido despojar de la unción que tenés? ¿Te han querido despojar de la palabra que tenés para predicar y ganar a muchos? Es tiempo que en medio de la tormenta te levantes y digas: no van a poder contra mí, no van a poder, porque en mi barca va Jesús, en mi barca va Jesús, y no voy a correr peligro de hundirme, porque Jesús está conmigo. Jesús es mi auxilio, Jesús es mi auxilio. Pues de ti dependo, pues de ti dependo. Levanta tus manos, levanta tus manos.
manos y decirle al Señor, retiro